Muy buenas a todos, ahora vamos con el tema curva de calentamiento. Cuando se estudian los cambios de fase de una sustancia, con frecuencia es útil trazar un gráfico en el cual se muestre cómo varía la temperatura de la sustancia a medida que se le va aplicando energía. Esto que vemos en pantalla se le conoce como curva de calentamiento si es que la energía térmica aumenta o curva de enfriamiento si la energía térmica disminuye. Para construir esta gráfica es importante conocer tanto el punto de fusión como el punto de ebullición de la sustancia, así como los calores específicos en cada estado. Además, es importante conocer el calor latente de fusión y vaporización de la sustancia. Todo ello para saber qué cálculos vamos a realizar al momento de estudiar los cambios de estado. Tomemos como ejemplo el agua, que la mayoría de los problemas que suelen encontrarse en internet se enfocan al agua. Podemos decir, si yo solamente quiero saber cuánto aumenta la temperatura de una sustancia conocida como hielo, que es el agua en estado sólido, simplemente necesito conocer el calor específico del hielo y a partir de eso y con la fórmula de calor es igual a masa por calor específico por la variación de temperatura, simplemente voy a conocer cuánto calor se requirió para aumentar la temperatura. Pero si hay un cambio de fase, si hay un cambio del estado sólido al estado líquido, entonces no solamente necesito un calor específico, también necesito conocer el calor de fusión de lo que sería el hielo para a partir de ello calcular cuánto calor se requirió para pasar del estado sólido al estado líquido. Si me voy a quedar en el estado líquido, digamos que aumentó cierta cantidad de temperatura estando en ese estado, entonces ocuparía ahora también, se le agregaría conocer el dato del calor específico del agua. Pero si no se va a quedar en el estado líquido, sino que se va a vaporizar dicha sustancia, entonces necesito conocer el calor latente de vaporización. Y si al mismo tiempo ese vapor aumenta su temperatura, entonces necesito conocer el calor específico de ese vapor para ya con ello calcular todo el calor. Entonces, ¿qué pasaría si fuera lo contrario? Entonces, podría, por ejemplo, iniciar en el estado gaseoso. Si va del estado gaseoso al estado líquido, entonces tengo que calcular cuánto calor se necesitó para condensar esa sustancia y entonces necesito el calor latente de condensación. Para el estado líquido se va disminuyendo, pues es la misma cuestión. Si va a pasar al estado sólido, entonces significa que se da el proceso de solidificación y entonces necesito conocer el calor latente de solidificación. Entonces, veamos esto. ¿Cómo calcularíamos esto ya con una gráfica? Bueno, veamos lo siguiente. Bien, aquí en la gráfica vemos que debajo de cada parte del proceso que puede estar llevándose a cabo al aumentar o al disminuir la temperatura, hay una forma en específico. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo tengo una sustancia que por ejemplo inicia en el estado sólido, pero aumenta su temperatura para llegar al estado líquido, no puedo solamente utilizar la fórmula que me dice calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Aquí necesito considerar que si pasa el punto de fusión, voy a tener que usar la fórmula que me permite calcular calor a partir de calor latente de fusión. Y ya posteriormente ya calcularía el calor que se necesitó para pasar, para aumentar la temperatura en el estado líquido con la fórmula de calor sensible. Aquí hay que contar también que el calor específico del hielo no es el mismo calor específico que el del agua, ni tampoco el mismo calor específico que del estado gaseoso. Entonces, ¿qué es lo que me va a ayudar el gráfico? Bueno, el gráfico me va a ayudar a saber qué operaciones voy a tener que realizar si me están pidiendo calcular
el calor total que se requirió para, ya sea que una sustancia aumente su temperatura o que haya cambiado de estado de agregación. También, como les mencionaba, es importante tomar en cuenta tanto el punto de fusión como el punto de ebullición. Eso lo vamos a ver en los ejemplos de más adelante. Ahora, en este otro gráfico es prácticamente lo mismo, pero en el proceso inverso. Cuando el gas se condensa y pasa al estado líquido, y el líquido se solidifica y pasa al estado sólido. Vemos que es prácticamente lo mismo, pero hay que tomar en cuenta que el procedimiento que hagamos para lo que sería de pasar del estado gaseoso al estado líquido es muy diferente en cuánto sería la medida del calor latente de vaporización, porque aquí, como es una condensación, estamos hablando de un calor en negativo. También hay que tomar en cuenta que la diferencia de temperatura va a ser diferente a como nosotros estaríamos acostumbrados si lo calculáramos cuando la temperatura va aumentando. Entonces, esto va a ser más claro con los ejemplos. Vamos con los ejemplos. Aquí me preguntan qué cantidad de calor se necesita para transformar 15 gramos de hielo que estaba a 30 grados centígrados en vapor que va a estar con una temperatura de 115 grados centígrados. Entonces aquí, ¿qué necesito saber? Bueno, necesito saber cuáles son las partes de la gráfica que yo voy a necesitar. Entonces aquí tengo mi gráfica, yo sé que la temperatura de fusión, el punto de fusión es 0 grados centígrados, es muy importante que ustedes lo marquen, y que el punto de ebullición, que en este caso estamos hablando de agua, sería 100 grados centígrados. Esos dos puntos es importante marcarlos. Ahora bien, me están diciendo que hay una temperatura de menos 30 grados centígrados. Hay que marcarla en nuestra gráfica, más o menos por aquí vamos a marcar que esta es la temperatura de menos 30 grados centígrados. Eso me va a ayudar con los problemas. Entonces, ya marcamos nuestra temperatura de menos 30 grados centígrados. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta 115 grados centígrados. Significa que es por arriba del punto de ebullición. Así que por aquí voy a marcar que van a ser nuestros 115 grados centígrados. Y entonces, ¿qué significa esto? Que de acuerdo a la gráfica voy a tener que calcular el calor necesario para que pase del estado sólido de menos 30 al estado sólido de 0 grados centígrados. Después que pase del punto de fusión donde estaba en estado sólido, que pase al estado líquido. Después voy a tener que calcular el calor cuando va a pasar de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados. Después tengo que calcular el calor cuando pase del estado líquido al estado gaseoso. Y por último voy a calcular el calor cuando ya aumente su temperatura a 115 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Que voy a realizar 5 operaciones. Vamos con la primera operación. Entonces, la primera operación, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular lo que sería pasar de menos 30 grados centígrados hasta la temperatura que es el límite del estado sólido, que en este caso sería 0 grados centígrados. Entonces aquí hay que tener cuidado con la interpretación de los datos. Sabemos que la masa es de 15 gramos. Sabemos que el calor específico es de 0.5 calorías sobre gramo por grado centígrado. Pero hay que tener cuidado. ¿Cuál es la temperatura inicial? Menos 30 grados centígrados. Pero la temperatura final, no vayan a cometer el error de usar 115 grados centígrados. La temperatura final para esta parte de la operación va a ser hasta donde llegó el límite del estado sólido, que en este caso llega a 0 grados centígrados. Teniendo eso en cuenta, entonces vamos a calcular nuestro calor en esa primera parte de la gráfica. Entonces nos queda calor es igual a masa por calor específico por diferencia de temperatura. Entonces calor es igual a 15 gramos por 0.5
calorías sobre gramo por grado centígrado por la diferencia de temperatura, que sería 0 grados centígrados menos 30 grados centígrados. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Menos por menos es más, entonces la operación sería 0 más 30, nos quedaría un resultado de 30 grados centígrados. Ya que tenemos los 30 grados centígrados, lo multiplicamos por 15 y por 0.5 y nos da un resultado de 225 calorías. Ese sería mi primer calor. ¿Cuál sería mi segundo calor? El que necesito para que pase del estado sólido al estado líquido. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a utilizar? Bueno, a partir de la fórmula de calor latente de fusión, sabemos que calor es igual a lo que sería masa por calor latente de fusión. Entonces necesito la masa, que sigue siendo 15 gramos, por el calor latente de fusión, que serían 80 calorías sobre gramo. Entonces voy a multiplicar esos dos datos y me da un calor de 1200 calorías. Entonces ya tengo la primera parte, ya tengo la segunda parte. Ahora sigue el calor necesario para pasar de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados. Entonces para eso voy a utilizar, entonces mi masa sigue siendo de 15 gramos, mi calor específico va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora estoy hablando del estado líquido del agua, y el calor específico del estado líquido del agua es una caloría sobre gramo por grado centígrado. Y también necesito temperatura inicial, va a ser la de 0 grados centígrados, y mi temperatura final, de nuevo, no vayan a cometer el error de querer usar 115. En este caso va a ser 100 grados centígrados. Entonces, conociendo todo eso, la operación va a ser muy similar que con calor 1. Básicamente voy a multiplicar 15 gramos por una caloría sobre gramo por grado centígrado por la diferencia de temperatura, que sería 100 grados centígrados menos 0 grados centígrados. Eso sabemos que 100 menos 0 pues me da 100. Entonces hago toda esa multiplicación y me da como resultado 1500 calorías. Entonces, hasta ahorita hemos calculado lo que sería el calor en el estado sólido, el calor para que pase de sólido a líquido y el calor en el estado líquido. ¿Qué sigue? Calcular el calor que va de lo que sería el estado líquido hasta el estado gaseoso, recordando que la temperatura a la cual queremos llegar o a la cual nos vamos a detener con las operaciones sería 115 grados centígrados. Entonces, continuando con las operaciones, ahora voy a calcular el calor número 4. Entonces, para calor número 4, simplemente sería utilizar la fórmula que me permite calcular calor a partir de calor latente de vaporización, que sería la que me indica que masa por calor latente de vaporización es igual a calor. Entonces, voy a multiplicar lo que sería 15 gramos por el calor latente de vaporización del agua, que son 540 calorías sobre gramo. Eso me da como resultado 8100 calorías. Ahora para el último calor. Para el último calor, creo que ya se debieron haber dado cuenta con las anteriores explicaciones, pero ¿cuál va a ser mi calor inicial para el último calor? Va a ser la de 100 grados centígrados. Y mi temperatura final, ¿hasta dónde llegué? Hasta 115 grados centígrados. Entonces, ¿qué otro dato va a cambiar? Va a cambiar el dato del calor específico, porque como ahora estoy hablando de agua en estado gaseoso, estoy hablando del vapor de agua. Entonces voy a usar el calor específico de 0.48 calorías sobre gramo por grado centígrado. Entonces con eso, las operaciones van a ser igual, sigue siendo la fórmula de calor sensible. Entonces voy a multiplicar lo que sería 15 gramos por 0.48 calorías sobre gramo por grado centígrado, por lo que sería la diferencia de temperatura de 115 grados centígrados, que era mi temperatura final, menos 100 grados centígrados, que era mi temperatura inicial. Entonces eso me da una diferencia de temperaturas de 15 grados centígrados. Hago todas las multiplicaciones y ya me da un total de 108 grados centígrados.
Ahora, ¿qué sigue? Ya calculé cada uno de los calores de la gráfica por separado. Entonces lo que me queda es sumar todos esos calores. Entonces voy a sumar para calor total. Esto va a ser igual a calor 1 más calor 2 más calor 3 más calor 4 más calor 5. Esta fórmula de calor total va a cambiar dependiendo de cuántas partes de la gráfica esté utilizando. Entonces con ello me queda esta suma de 225, que era el calor 1, más 1200, que era el calor 2, más 1500, que era el calor 3, más 8100, que era el calor 4, más 108, que era el calor 5. Hacemos toda la suma y me da un calor total de 11.133 calorías. Ahora bien, no en todos los problemas se tienen que usar las 5 partes de la gráfica. Vamos con este ejemplo. Aquí este procedimiento me dice: calcula la cantidad de calor requerida para cambiar 1200 gramos de hielo con temperatura de menos 15 grados centígrados en agua. Entonces aquí, ¿dónde inicia mi operación? En menos 15 grados centígrados. Vamos a decir que es más o menos por ahí. Me dice que lo va a convertir en agua, pero no me dice que el agua va a aumentar su temperatura. Simplemente me dice que solamente se quede completamente en agua. Entonces la interpretación de este problema me dice que me voy a quedar en este punto. Entonces, ¿qué significa esto? Que solo voy a utilizar 2 partes de la gráfica: la parte del aumento de temperatura en la parte de sólido, cuando el hielo está en estado sólido, y lo que sería el calor necesario para transformar el hielo en agua. Solo voy a usar en este caso 2 operaciones. Entonces, para calor 1 va a ser igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Entonces, como ya vimos anteriormente, mi temperatura final va a ser la de 0 grados centígrados y mi temperatura final es la que me está diciendo el problema, que es la de menos 15 grados centígrados. Entonces, de ahí voy a sacar la diferencia de temperaturas. Las otras variables: la masa es de 1200 gramos y el calor específico del hielo es de 0.5 calorías sobre gramo por grado centígrado. ¿Qué hago primero? Calculo la diferencia de temperatura. Menos por menos es más, entonces va a ser 0 más 15, me da un total de 15. Ahora voy a multiplicar la masa de 1200 gramos por el calor específico de 0.5 calorías sobre gramo por grado centígrado por 15 grados centígrados y me va a dar el resultado, que en este caso sería 9000 calorías. No estoy explicando la parte de eliminación de unidades, pero que porque ya lo hemos visto en otros videos, sabemos que se va a eliminar gramo con gramo, caloría con caloría, grado centígrado con grado centígrado, y el resultado me va a dar en calorías. Bueno, entonces para el segundo calor, como es un cambio de fase sin aumentar la temperatura, sería con la fórmula de calor que involucra la masa y el calor latente de fusión. Entonces aquí se va a multiplicar 1200 gramos por 80 calorías sobre gramo, entonces me da un total de 96.000 calorías. Entonces aquí, para el calor total, que es el resultado final que me está pidiendo este problema, entonces sería calor 1 más calor 2, es decir, 9000 calorías más 96.000 calorías. Esto me da como resultado 105.000 calorías. Un tercer problema. Ahora me dice calcular la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 80 gramos de agua de menos 5 grados centígrados a 60 grados centígrados. Entonces aquí, ¿qué significa? Que yo estoy iniciando todavía en la parte de sólido. No siempre voy a iniciar en la parte de sólido, ténganlo en claro, pero bueno, en este caso, como está con una temperatura por debajo del punto de fusión, entonces significa que inicio en la parte de sólido. Inicio en menos 5 grados centígrados y voy a llegar hasta una temperatura de 60 grados centígrados. ¿Qué me está diciendo ahora el gráfico? Que voy a realizar 3 operaciones para calcular los calores.
voy a necesitar la parte de cuánto calor se requirió para aumentar de menos 5 grados centígrados a 0 grados centígrados. Voy a ocupar la parte de cuánto calor se necesitó para pasar del estado sólido al estado líquido. Y voy a necesitar la parte de que me dice que cuánto se necesitó para que una vez teniendo el agua en estado líquido, aumente su temperatura hasta los 60 grados centígrados. Entonces vamos con las operaciones. En la primera parte, como ya es una operación que hemos realizado, simplemente es confirmar. Vamos a multiplicar 80 gramos por 0.5 calorías sobre gramo por grado centígrado por la diferencia de temperatura, que sería la temperatura final de 0 grados menos la temperatura inicial de menos 5 grados centígrados. Menos por menos es más, así que nos da 5 grados centígrados. Multiplico por los otros dos valores, me da 200 calorías. Con la otra operación va a suceder lo mismo, ya son operaciones que hemos realizado. En este caso voy a multiplicar la masa de 80 gramos por el calor latente de fusión del agua, que son 80 calorías sobre gramo. 80 por 80 me da 6.400 calorías. Ahora me quiero enfocar en la tercera parte. ¿Por qué? Porque vamos a observar. Para esta operación necesito la masa, que sigue siendo la misma, 80 gramos. El calor sensible del agua, que está en estado líquido, por lo tanto su calor sensible es de 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Y lo que serían las temperaturas. Aquí muy importante. Creo que todos podemos interpretar que la temperatura final en este caso va a ser 60 grados centígrados. ¿Cuál va a ser la temperatura inicial? Bueno, ¿en qué temperatura estoy en este punto? Estoy a la temperatura del punto de fusión. Ya habíamos dicho que la temperatura del punto de fusión es 0 grados centígrados. Entonces, la temperatura inicial va a ser la de 0 grados centígrados. Ténganlo muy en cuenta. No va a ser en este caso la temperatura que me dé el problema, sino la temperatura que me indique el gráfico, que en este caso, como estoy en el punto de fusión, sería 0 grados centígrados. Recordando que esto aplica al agua. Si tuviera otra sustancia, cambiaría un poco el problema. Entonces, haciendo esa aclaración, tengo una masa de 80 gramos, un calor específico de 1 caloría sobre gramo por grado centígrado y la diferencia de temperatura de 60 grados centígrados menos 0 grados centígrados. Hago la resta, me queda 60 grados centígrados, hago toda la multiplicación y me da un resultado de 4.800 calorías. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La suma de todos los calores, aquí nada más serían 3 calores, sumo cada uno de los valores y me da 11.400 calorías. Vamos con este ejemplo. Ahora, muchos de estos problemas se trata mucho de la interpretación. Aquí, ¿cuál va a ser la interpretación? Bueno, me dice, calcula la energía calorífica para vaporizar completamente 700 gramos de hielo si su temperatura es de menos 8 grados centígrados. Significa que inicio nuevamente por debajo del punto de fusión, pero me dice que lo voy a vaporizar completamente. No me dice que el vapor va a subir a una temperatura más allá de su punto de ebullición. Significa que me voy a quedar en esta parte de la gráfica. Ese va a ser mi recorrido. Significa que la gráfica me está diciendo que voy a hacer operación para la parte de sólido, operación para la parte de fusión, operación para la parte de líquido y operación para la parte de vaporización. Entonces, teniendo eso en cuenta, hacemos los cálculos para cada uno de los calores. Para calor 1 ya hemos realizado esta operación, así que no creo que tengan tanto problema. Sería 700, que es la masa, por 0.5 calorías sobre gramo por grado centígrado, que es el calor específico del hielo, por la diferencia de temperaturas, que sabemos que nos va a quedar como 8 grados centígrados. Hacemos la multiplicación y nos da 2.800 calorías en el primer calor. En el segundo calor, pues uso la fórmula a partir de calor latente de fusión. Entonces calor es igual a masa por calor latente de fusión.
700 gramos por 80 calorías sobre gramo me da un resultado de 56.000 calorías. Para el calor número 3, ahora como se vaporizó completamente, significa que ahora sí voy a usar la temperatura de 100 grados centígrados. Entonces va a ser 700 gramos por el calor específico del agua líquida, que es una caloría sobre gramo por grado centígrado, por lo que sería la diferencia de temperatura de 100 menos 0, 100 menos 0 me da 100, entonces lo multiplico por 100 y me da un resultado de 70.000 calorías. Y ahora el último calor. En este caso observemos que como es la parte de vaporización, voy a ocupar tanto la masa como el calor latente de vaporización. ¿Y cuál es el calor latente de vaporización del agua? Pues básicamente la cantidad de 540 calorías sobre gramo. Ese sería el calor latente de vaporización del agua. Lo multiplico por la masa y me da 378.000 calorías. Entonces ahora, ¿qué voy a realizar? Pues la suma de todos los valores y me da la suma de todos esos valores me da un total de 506.800 calorías.